Toma. ¿Cómo le pegué eso? Double kill. You're on cooldown. Puse hielo yo, boludo, y lo maté, what? Oh. Wipeout. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a enseñar lo que sería mi nueva sensibilidad completa actualizada con editor de registro, propiedad del mouse, todo lo que sería la configuración del emulador, custom, mapeo y todos los truquitos que he aprendido, pues para que evites la aceleración, sobre todo porque en esta actualización muy acelerada los tiros se pasan mucho de la cabeza, como que se van por un costado, todas esas cositas, y sobre todo que si se te buguea el joystick te voy a enseñar una solución rápida para que puedas solucionar este problema, ¿vale? Así que sin nada más que decir, este video va a estar seccionado en dos partes. Primera parte, sensibilidad, configuración, y segunda parte, lo que sería optimización del emulador. Así que sin nada más que decir, invitarlos al Discord, agradecerles a todos ustedes por el apoyo, los quiero un montón, la verdad es un gusto, gracias por los 21k, y sin nada más que decir, comencemos. Bueno muchachos, vamos a desinstalar este emulador, ¿vale? Vamos a desinstalarlo. No nos sirve. Vamos a ir a la descripción. Primera cosa, estoy con el Free Fire OBB 071. Ustedes pueden ocupar BCTA, Play Store, lo que ustedes quieran, en el emulador que ustedes quieran, en caso sea la sensibilidad. Si tú estás buscando solamente sensibilidad, adelanta hasta la parte donde yo te va a aparecer en pantalla, ¿vale? Adelantas. Listo. En caso quieras hacer la descarga, vas a entrar aquí a la descarga, ¿no? Obviamente el link de descarga en la descripción. Te vas a suscribirte, activas tu campanita, me va a ayudar bastante. Si no te sirve, te suscribes, ¿vale? Cierras, le das donde dice un login y te vas a descargar esto. Clic derecho, extraer aquí y le das mini de USA 7. Ok, ya estarías. Te voy a dejar esta carpetita. Abres. En caso quieres instalar mi emulador, pues lo haces, ¿vale? Si no quieres instalar mi emulador, quieres hacer otro emulador, el paso para optimizarlo es el siguiente, ¿vale? Vas a entrar a mi emulador. eTwix, entras donde dice desinstalador de emuladores, clic derecho, ejecutamos como administrador, esperemos a que esto cargue y le das OK. Vas a instalar el emulador y vamos a esperar a que cargue. Le vas a instalar ahora y estoy de acuerdo. Esperaremos, ¿vale? Esto no tarda mucho. Listo, una vez que ya haya instalado por primera vez muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Esto es para evitar el bug de los 60 FPS. O sea, si tú tienes tu emulador, ya sea está 4, 5, MSI, lo que sea, y no te pase de 60 FPS, es por lo siguiente. Porque no has hecho bien la configuración de lo que sería el dispositivo. Así que te recomendaría reinstalarlo y la primera vez que abres la tienda de la Play Store, ajustes de tu emulador, ya sea versión 4, versión 5, teléfono, y escoges tu dispositivo, ¿no? Y le das guardar. En este caso, pues versión 5, quitas las preferencias, si es que quieres, obviamente. Guardamos y cierras. Y vas a reiniciar tu emulador. ¿Listo? Vas a volverlo a abrir. Y una vez que ya haya abierto, vamos a hacer la siguiente configuración para el emulador, ¿ok? En este caso, ajustes. Yo activo el primero, el último, y ustedes usan 144 FPS si es que son gama baja, ¿vale? Si son gama baja, coloquen aquí. Si son gama media, gama alta, guardar, ¿vale? Y aquí, en esto de aquí, si ustedes tienen 4 núcleos del N3 y si tienen 4 de RAM del N3 también, ¿vale? En este caso, si ustedes tienen buenos FPS y se siente pesado, medio lagueado, como si no tuvieran esos FPS, coloquen en equilibrado, ¿vale? Y le das guardar y reiniciar.
Pero si no tienes este problema, coloca alto rendimiento. Le das a reiniciar. Ahora, en la parte de aquí, ajustes, en Gamepad, yo esto lo desactivo. Lo he apagado, guardamos. Esto de aquí, de atajos, lo puedes borrar si quieres. Le das guardar, cierras y ya estaría. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrar a configuraciones, aplicaciones, buscas la Play Store y la Google Play, la van a apagar. 1, 2, ya estaría. Ahora, hasta este momento van a poder instalar lo que sería lo que yo les dejé, ¿vale? En la carpeta de mi sensibilidad, ¿dónde está? Aquí, voy a colocarla por aquí. Vas a abrir esa carpetita, mi emulador de Twix, y vas a arrastrar, si te permite, lo arrastras al emulador, y si no, en la parte de APK. Entras aquí a mi emulador de Twix y instalas el launcher, y lo mismo, instalas el Free Fire, ¿vale? En este caso yo mi Free lo tengo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi Free lo tengo aquí. Y ya, estaría ahí. Ahora, lo que tú vas a hacer, una vez que ya han instalado, presionas la casita. No va, siempre. Ok, predeterminados, mantienes presionado, eliminas, mantienes presionado, eliminas, mantienes presionado y eliminas, mantienes presionado y elimina. Y eliminas. Subes, jalas tu fre y ya estaría. Mantienes presionado, ajustes, modo nocturno, activas, colocas el de acá para que se vea bonito. En apariencia, en cajón de aplicaciones vas al final, ocultar aplicaciones y vas a ocultar todo menos el Google y el Free, ¿vale? Todo menos el Google y el Free. Retrocedes, te vas a cajón de aplicaciones y la transparencia la subes y la colocas esto en color negrito. Listo. Cierras esto. Ahora yo lo que hago para personalizar mi emulador es aquí en fondo de pantalla, ¿vale? Colocarle, pero primero vamos a ajustes. Ajustes. Bajamos, importar. Importar. Vas a entrar a la carpetita y aquí es opcional de colocar lo que yo les voy a dejar, pero pues ustedes pueden colocar el que quieran, ¿vale? Yo voy a colocar esto. Cierras, mantienes presionado, fondo de pantalla, seleccionar, imágenes, colocas el fondo, establecer, mantienes presionado, fondo de pantalla y seleccionas este. Establecer y como inicio y bloqueo. Ya estaría, esto ya estaría configurado. Ahora, ¿cómo le colocas el DPI? Porque yo tengo 1024 dpi y sabrán, versiones 5 no te permite colocar 1024 dpi. Por ejemplo, lo máximo es 999. Yo quiero colocar 1000, no me deja. Ahora, ustedes primero van a colocar lo que sería la resolución, ¿vale? Esto lo voy a dejar como llega por predeterminado. 960 si son gama baja, gama media, gama baja, 1280 y 1920, 1080 si son gama media a más, ¿ok? Y le das guardar y reiniciar. Y yo voy a abrir el multiinstancia o lo pueden cerrar manualmente. Cierra. Abrir multiinstancia. Le voy a cambiar el nombre pues porque no me gusta. Borro esto y al multiinstancia le voy a poner BlueStack P64. Le doy guardar. Aquí creo, acceso directo. Clic derecho, abrir. Ya sea si te tienes MSI o BlueStack, este procedimiento es válido para BlueStack o MSI, ¿vale? Borras lo que dice files con el espacio, que se ve así, y escribes data. ¿Vale? Yo lo voy a poner en mayúsculas para que ustedes vean cómo se debería ver, ¿vale? Así, así. Y le das un Enter. Clic derecho al BlueStack Config, abrir con bloc de notas y OK. Aquí lo que vas a hacer es buscar, ¿vale? Edición, buscar y vas a escribir DPI y vas a dar siguiente. Si eres no WAC o 32 bit, aquí te va a salir no 32 bit, ¿vale? Ahora, antes de que hagan eso, les recomendaría que se loguen en el emulador. ¿Por qué? Porque si no, el DPI, como al ser muy grande, digamos, o sea, al ser muy grande, no les va a dejar escribir. Así que antes de que hagan eso, yo me voy a loguear en lo que sería el emulador y lo cierro, ¿vale? Le das OK, permitir. Listo. Ya una vez que se hayan logueado, cierran
Y aquí van a volver a hacer lo mismo, ¿vale? Van a darle escribir aquí 1024 y archivo, guardar 5 veces o control G. Listo. Cierran y ya lo pueden abrir. Aquí van a verificar. Ya está el 1024. ¿Listo? Ahora como podrán ver, miren, ya está el 1024 de DPI puesto. Eso sería todo por esa parte. Van a entrar al emulador ya para pasar a lo que sería la siguiente parte de sensibilidad, ¿ok? Y en sensibilidad es fácil, muchachos. Vamos aquí a sensibilidad y configuremos primero el mouse, ¿vale? Mientras esto va ejecutando la cuenta. Le vas a dar clic derecho al regex y le das combinar. Es un regex de 19 valores, ¿vale? Para que ustedes vean. Apretando aquí. Es un regex de 19 valores. Como podrán ver es este. Lo pueden contar. Le das clic derecho para que vean que es el mismo. Clic derecho, combinar y le das que sí. Ok. Vamos a entrar al mouse. Presionamos la tecla Windows, configuración del mouse. Aquí lo colocamos al tope. Y aquí en la cuarta rayita, ¿vale? Cuarta rayita. 2, 3, cuarta rayita. Y quitas esto. Y le das aplicar y aceptar. De la siguiente manera. Ahora, en esta parte de aquí, en lo que sería antes de jugar, esto lo copio al escritorio porque ahorita más adelante yo les voy a enseñar, ¿vale? Ahora ya sería toda esa parte de ahí, ya está el mouse, ya está todo. Vamos a entrar aquí, código y mapeo. ¿Cuánto tengo de DPI en mouse? Tengo 1000 de DPI, ¿vale? Para que ustedes vean. Uy, crashó, espérense. Tengo 1000 de DPI, como podrán ver. Ahora, ya está el emulador, el DPI del emulador, el del mouse. Las propiedades que yo tengo aquí, en lo que sería el panel de control. Categoría. Accesibilidad, centro de accesibilidad. Detectar siempre esta sección. Facilitar el uso del mouse. Configuración. Aquí lo tengo en la segunda rayita y aquí a la mitad. ¿Por qué dejarlo así? Porque esta actualización hubo mucha aceleración, por decirlo así, y cuando yo lo movía esto como anteriormente lo tenía, me va como muy acelerado, los tiros no los pego, se me pasa la mira y todo eso. Le das aplicar y aceptar. ¿Ok? Cerramos esto. Ahora, en cuanto lo que sería ya mi configuración, ¿vale? Vas a entrar al código mapeo, copiamos, entramos al emulador. En cuanto al custom, ustedes supongamos, déjenlo así, si no pueden copiar el código aquí, si les sale error al pegarlo, ustedes nomás bajan el botón, colocan aquí, guardar, quitan y le das guardar. Y ya estaría aquí bugueado, ¿vale? Y el botón bien puesto. Ahora, si les permite, lo dejan ahí, ¿vale? Y lo pegan. Y le das guardar, confirmar. Y ya estaría, el botón no se movió, ¿ven? Solamente se movieron las otras teclas. Ahora te vas aquí al tecladito, editar controles, vas aquí a importar y vas a seleccionar mi mapeo en custom y mapeo. Marcas, importar y va a estar aquí. Deus, ¿qué sensi tienes? Fácil. Aquí puedes colocar la tecla con la que vayas a esconder y volver a poner el mouse, ¿vale? Es opcional, F1, lo que tú quieras. ¿Vale? Aquí puedes poner 96.5 así como llega en caso lo quieres copiar manual. 96.5 en X, en Y tengo 60, a los lados tengo 1.6 o 1.60 y hacia arriba 0.63 con ajuste 19.010, ¿vale? En lo que sería el botón tengo 84.25 y 75.89, ¿vale? Que serían mis configuraciones. Le das guardar, cierras y más o menos se tendría que ver ahí. Así. Igualmente te voy a dejar también en lo que sería la carpetita. Cierra esto. También te dejo lo que sería mi custom, ¿vale? Para que lo quieras copiar manual. Ahora, ya una vez que está así, en lo que sería sensibilidad de juego, tengo lo siguiente. 0. Junto aquí. 28 en la punto rojo, en la por 2 tengo 25 y en la mira por 4 tengo 18. Ahora, en la parte de aquí, pues, déjalo ahí tal cual como llega. En tomar automáticamente yo lo dejo en rápido y en controles solo tengo el espacio doble, ¿vale? Y listo. Esto lo coloco ultra. Descargar, colección, quito esto. Ya estaría toda esta parte de aquí configurado.
Ahora lo que yo hago ya como última ya, cierro esto, listo, ya está cerrado. Ya está la Sense y el mouse, ya está el DPI, ya está toda la configuración hecha. Vamos a probarlo, ¿vale? Pero vamos a ejecutar esto. ¿Esto qué hace? Esto es un limpiador de caché, de basura, de residuos de Windows, que pues regularmente mejora un poquito la experiencia de juego ya que no hay residuos dentro del emulador, ¿vale? Así que hay que esperar nomás que borre. Y sobre todo del Windows, más que todo, para que te vaya mucho más fluido la experiencia de juego, ¿vale? Abre este emulador. Ya estaría todo esto ya. Ya lo puedes borrar si quieres. Y pues abres tu juego. Listo. Ahora aquí yo lo voy a colocar en suave. ¿Vale? En suave. Entrenamiento. Y yo voy a entrar. Para que ustedes vean. Ahora para que ustedes vean, ¿vale? Voy a probar con estas armas. A ver, para que ustedes vean. Todo bien. Ah, un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si ustedes cuando disparan, digamos, el arma se les escucha así. O que cuando ustedes presionan, no presione o se les haga así el defecto, no les agarre, ¿vale? O por ejemplo, agarran el defecto y luego se les desprende, así, ¿vale? Por favor, agranden su botón de disparo. Aquí, colóquenlo en 20, más o menos, por ahí, ¿vale? Si es que les pasa eso. Y eso ya debería arreglarles eso, ¿vale? Ahora, otra cosita, quitarle el delay al teclado. Entran aquí. Abren esto. Esto les va a llegar así. Aquí copian esto. Clic derecho, copiar, edición, reemplazar. Y lo pegan aquí también. Y lo pegan aquí también. Y aquí escriben 2. Así. Ojo, desde aquí a acá. ¿Vale? Hasta esto. Reemplazar. Archivo, guardar o control G 5 veces. Y nada, pues muchachos. Eso sería todo, miren. Uy, dejé de suspender y la mira se me hizo horrible. Ahora, por ejemplo, les voy a enseñar un tiro. A un tiro les voy a enseñar para que ustedes vean cómo funcionan las armas a un tiro. Que les puede servir bastante. Ahora muchachos, otro tic. No sé si les habrá pasado que cuando ustedes disparan, el segundo tiro, por ejemplo, se les hace así. O simplemente ustedes disparan. Y cuando quieren seguir disparando no les agarra el defecto. O una cosa así, ¿vale? Como que no les agarra. Es porque, por ejemplo, no suspenden. Es disparas, sacas mouse, suspendes. Disparas, sacas mouse, suspendes. Disparas, sacas mouse, suspendes. Porque si no les va a pasar esto de que como que se les despega así, ¿vale? Sacas mouse, suspendes. 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 Tienen que practicar eso, ¿vale? Ahí está. Ahora lo mismo con esto. Por ejemplo, no sé, a ver, con esta arma. Y con lo que sería una mira por 4. ¿Vale? Ahí está. No se olviden suspender, ¿vale? Para que les agarre el defecto. Ahora, ¿por qué suspendan? Porque miren, cuando ustedes suspenden, les puede pasar de aquí al personaje de acá, mira. Si algo así, ¿vale? La suspenden y les jale el efecto directo.
Como ese, miren, ¿eh? Y nada, muchachos, eso sería todo por el video de hoy. La verdad, eso sería todo. Ahora, muchachos, nada más, eso sería todo por el video de hoy. Agradecerles a todos ustedes por el apoyo como siempre. Y pues prueben, ¿no? Con cuál les va mejor, si con equilibrado o con alto rendimiento. ¿Vale? No olviden poner 144 FPS en caso sean solo gama media, gama baja, para que no exijan a su PC. No olviden que también esta modificación sirve para cualquier versión 5, ya sea MSI o BlueStack. Y nada, sin nada más que decir, me despido hasta un próximo video, espero les sirven, sáquenle provecho y ya saben, pueden personalizar la sensibilidad de acuerdo a su gusto personal. Y así que eso es todo por el video de hoy, invitarlos al Discord nuevamente y tomen agüita. Descansen temprano, los quiero mucho y adiós.